Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la transformación digital en los procesos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, cada vez es más común pues oír hablar sobre el concepto de transformación digital, ¿no? Hacemos una rápida búsqueda, ¿no? en Google, por ejemplo, y encontramos cantidad de conceptos referentes a esto, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa es realmente la transformación digital. Es justamente la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brindándole claramente pues valor a los clientes. La transformación digital puede implicar la reelaboración de productos, de procesos y estrategias dentro de la organización, ¿no? Obviamente mediante el aprovechamiento pues de tecnología. Muchas veces hemos escuchado indicar que solamente con el concepto de digitalizar ya estamos haciendo una transformación digital y eso no es así, ¿no? Si bien es cierto, la digitalización es una parte pequeña de todo lo que involucra la transformación digital, ¿no? La transformación digital va mucho más allá, nos habla de un cambio cultural, de un cambio pues estratégico que claramente afecte a toda la organización en beneficio de todos los actores, ¿no? Que trabajan dentro de la organización y claramente el beneficio para el cliente final. Entonces, transformación digital nos habla de un proceso de cambio, ¿no? Estamos frente a una realidad cada vez más competitiva. Recordemos que frente de repente a empresas que vienen laborando y tienen muchos años en el mercado, hoy se agregan nuevas empresas que son pues nativas digitales, ¿no? Que de repente tienen más facilidad para poder pues adecuarse al tema tecnológico, a la transformación, ¿no? Entonces, vemos un mundo cada vez más cambiante, pero a su vez también cada vez más demandante, ¿no? Cada vez el cliente exige más, ¿no? Quiere mucho más y tiene muy en cuenta el valor agregado de las organizaciones para tomar una decisión en cuanto al tipo de servicio o el tipo de producto que va a utilizar, ¿no? Bien, entonces, si bien es cierto, la transformación digital hoy en día es algo presente, es algo constante, tenemos que saber pues que es también el uso de aquella tecnología que va a mejorar radicalmente el rendimiento o el alcance de las empresas, ¿no? Así también tenemos que implica tres grandes cambios, ¿no? Sí, ya habíamos dicho de que la digitalización es parte de aquella transformación digital, pero no lo es todo tampoco, ¿no? Entonces, hay tres grandes cambios que se da frente a esta transformación digital, como es justamente la comunicación, interacción, las operaciones internas y también los modelos de negocio, ¿no? Con la integración de canales digitales se cambian las formas en que se relaciona la empresa con sus clientes, con sus empleados, con los accionistas y con el público en general, ¿no? Entonces, estamos estableciendo, ¿no? Por medio de esta transformación digital, nuevos canales de comunicación que, de cara a lo que vemos hoy en día, pues son mucho más rápidos, ¿no? Cumplen muchas más funcionalidades, ¿no? Bien, hablábamos también que dentro de estos tres cambios, ¿no? Frente a la transformación digital, tenemos también las operaciones internas, ¿no? La segunda área justamente de cambio es la operación, ¿no? De qué manera se va a utilizar la tecnología, qué tareas se pueden digitalizar, qué tareas, qué procesos va a mejorar aquella transformación digital, ¿no? Y como tercer punto, pues tenemos los modelos de negocio, ¿no? Tenemos historias, por ejemplo, como las de Google, las de Uber, ¿no? Que son muestras, pues, y son ejemplos de cómo la tecnología y este aspecto de transformación digital claramente ha sido un elemento facilitador clave de los negocios que estas grandes empresas hoy manejan, ¿no? Entonces, claramente la transformación digital es hoy en día aquel eje central, ¿no? De un negocio diferencial, ¿no? Entonces, estamos conscientes cada vez más que la tecnología pues ha mejorado muchos aspectos de los negocios y claramente crean un valor agregado, ¿no? Bien.
Tenemos que la transformación digital es también un concepto que implica pues ese cambio de mentalidad, mindset, ¿no? De las organizaciones. Ya no solamente estamos hablando de poder adquirir la última tecnología, ni las mejores herramientas de trabajo, sino que hablamos en este punto de un cambio de cultura, un cambio de pensamiento, ¿no? Este proceso cambia la forma justamente de hacer negocios, desde muchos ámbitos, en realidad, desde muchos rubros, como pues son los productos, los servicios. El fin es ofrecer pues aquella mejor experiencia, ¿no? No solamente para el cliente, ¿no? Hemos hablado en anteriores oportunidades que los beneficios se deben de dar de forma total, ¿no? Ese beneficio que involucre a todos los actores que participan en la organización. Entonces, en este punto, la transformación pues, digital se ha vuelto vital para las organizaciones alrededor del mundo, ¿no? Cada vez más empresas están interesadas en adoptar esta transformación digital que le provea, ¿no? Aquel valor agregado y diferenciador frente a sus competidores. Entonces, no importa en este sentido si se trata pues de una empresa familiar que de repente produce alimentos o de grandes corporaciones, ¿no? De lo que se trata aquí es de acogerse a una rápida evolución tecnológica y los cambios en el comportamiento, pues, del cliente, adoptar eh, nuevas estrategias frente a esos cambios, ¿no? Por ejemplo, en medio de esta pandemia, ¿qué cosa es lo que ha cambiado frente al cliente? Que hoy en día haya mucho más demanda, por ejemplo, por los deliveries, cosa que antes no hacíamos, ¿no? El mercado peruano siempre ha sido un mercado que le ha gustado, pues, ir, ¿no? In situ, ir a los lugares físicos, como que ha jugado también un rol importante el hecho que muchas veces, pues, vemos estos fraudes tecnológicos, a veces, pues, roban el tema, pues, del dinero, mediante medios digitales. Entonces, como que siempre hemos tenido ese nivel de resistencia, ¿no? Por ejemplo, hacer compras digitales. Si bien es cierto, el tema de las compras digitales, por ejemplo, ha venido creciendo con el pasar del tiempo, América Latina ha sido uno de, de esta parte del mundo en que ha tardado más, ¿no? En poder, pues, adoptar estas nuevas formas de comprar, por ejemplo. ¿No? Como que no estábamos muy sumergidos en eso a comparación, por ejemplo, de la población de Estados Unidos o a comparación de la población de Europa, ¿no? Entonces, justamente hoy en día es momento de mirar la necesidad del cliente. La necesidad del cliente es justamente hacer las compras con seguridad, ¿no? Hoy hay mucha más demanda desde el ámbito de deliveries, por ejemplo, ¿no? En todos los rubros, ¿no? Hoy en día pues pedimos muchas cosas como los alimentos, como los electrodomésticos, y pues la necesidad hoy ha cambiado, ¿no? Bien, tenemos que la transformación digital nos conecta con los clientes, ¿no? También permite fortalecer el negocio y nos permite también crecer ágilmente, ¿no? Se sabe, ¿no? Que hoy en día ejecutivos pues de todas partes del mundo han empezado a hacer más uso, ¿no? De, el ámbito digital, por ejemplo, de social media, eh, software de análisis de datos, ¿no? Y según pues investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, la consultora KPMG, ¿no? Que ha hecho hace algún tiempo, indica pues que los ejecutivos están interesados en que las empresas adopten cada vez más, ¿no? La transformación digital. Sin embargo, pues hay todavía eh, no resistencia, pero hay cierto nivel de progreso, ¿no? Pero no se llega de repente al objetivo, ¿no? Que es tener la mayor cantidad de organizaciones inmersas en esta transformación digital. Entonces, ¿a qué se debe justamente el hecho que de repente muchas organizaciones aún no gocen, ¿no? De el uso de la transformación digital? Bueno, en realidad son varios factores, pero como ya lo hemos dicho también en varias oportunidades, mucho tiene que ver acá la cultura, ¿no? La cultura organizacional que apoye justamente para la adopción de esta nueva transformación. Bien, las personas en la transformación digital, ¿no? Bueno, sabemos
que las personas en realidad son aquel factor pues que va a dar ese valor agregado. Hemos hablado muchas veces que el recurso humano, el talento humano, es el que en realidad genera cualquier tipo de transformación, ¿no? De nada me sirve de repente tener la mejor tecnología del mundo si no tengo a un personal adecuado para su uso, ¿no? De nada me sirve contar con las mejores herramientas tecnológicas si de repente la gente que va a hacer uso de estos recursos no está bien preparada, ¿no? Entonces, los procesos de transformación de la empresa y de las personas que trabajan dentro es bastante importante, ¿no? Las personas deben ser conscientes del objetivo que se quiere lograr, ¿no? Frente a una transformación, ¿no? Es importante en este sentido, pues, educar y convencer también de que su trabajo es muy importante, ¿no? Que eso justamente va a permitir que se logren los objetivos que hoy se establezcan las organizaciones. Probablemente los objetivos de la empresa al día de hoy no sean los mismos antes que la pandemia. Entonces, hoy se quiere lograr mucho más. Recordemos que estamos frente a una situación en la que muchas empresas probablemente estén empezando nuevamente de cero o hayan pues quedado en stand-by y necesiten de todas maneras reflotar lo que ellos ya venían haciendo. Entonces, las personas, ¿no?, que trabajan dentro de estas organizaciones también van a ser un factor fundamental que de la mano con la transformación digital va a proveer pues las herramientas necesarias, ¿no?, para que las empresas salgan adelante. Entonces, es importante en este punto seleccionar los datos y la tecnología que permita entender el negocio y comprender a los clientes, ¿no? Ese es un punto bastante importante, ¿no? El no comprender la cultura de las personas va a generar que muchas empresas simplemente desaparezcan, ¿no? ¿Cuál es el factor fundamental por el que yo trabajo? Atender las necesidades de mis clientes. Y si yo no entiendo qué es lo que mis clientes quieren, entonces difícilmente voy a poder adoptar una transformación digital que sea importante dentro de mi rubro, ¿no? Bien, tenemos también que hoy en día, ¿no?, las empresas pues cada vez adoptan más las metodologías ágiles, ¿no? Que nos permite pues conocer a la empresa para seleccionar e implementar el mejor proceso, ¿no? Entonces, claramente hoy estamos hablando de una transformación digital, ¿no?, que es un proceso que, que de hecho va a tener un inicio, pero que frecuentemente aplica a la mejora continua, ¿no? En este punto es importante adoptar, ¿no?, eh, el concepto de volver a reinventarse. Muchas empresas están justamente en ese camino, ¿no? Ya hemos visto cómo muchos negocios drásticamente han tenido que cambiar de rubro porque debido pues al tema del distanciamiento no se les permitía pues la reapertura, ¿no? Hay negocios que hasta el momento todavía no operan, ¿no? Pero dichos negocios también tuvieron la posibilidad de cambiar de giro, ¿no? Muchas empresas en realidad lo han hecho, ¿no? Entonces estamos frente a dos tipos de empresas aquí. Empresas que han seguido caminando, ¿no?, a pesar de la adversidad, a pesar de los obstáculos, han querido reinventarse. Han habido, por ejemplo, muchas discotecas que este espacio que ya tenían lo han adaptado para supermarket, por ejemplo, y han seguido operando porque los supermarkets pues, tienen productos de primera necesidad y eso sí estaba permitido que operen. Sin embargo, hay muchas otras, ¿no?, que simplemente han esperado hasta la actualidad para seguir operando. Claramente esas empresas están en muchas más desventajas que las empresas que ya se han ido reinventando. En medio de este pues, concepto de reinventarse, ¿no?, muchos negocios a la par que han cambiado de giro, también han establecido nuevas estrategias digitales para la venta de sus productos, ¿no? Recordarán ustedes, por ejemplo, Panadería San Antonio, que fue pues una de las empresas que se reinventó rápidamente, cerró, pero se reinventó. Luego hizo pues aquel supermarket, ¿no?, que tienen, o mini market, y ahora hacen incluso delivery, cosa que de repente antes no lo hacía, ¿no? Entonces estamos hablando que las personas, los líderes en general, juegan un rol trascendental en medio de esta transformación digital.
De lo que se trata también es que se aprenda a poder aprovechar las tecnologías de forma práctica, ¿no? En el equipo que se lidera, ¿no? Nada es al azar, ¿no? Nada es por casualidad, ¿no? Entonces, esas empresas que han sabido aprovechar, reinventarse, pararse rápidamente, han sabido de repente darle el giro de una forma muchísimo más rápida, ya se encuentran operando, ¿no? Y claramente las personas pues han sido parte de esta transformación, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan las personas? ¿No? Las personas necesitan que se atiendan sus necesidades. La pregunta es, ¿se están atendiendo aquellas necesidades de las personas? Probablemente algunas empresas sí hayan atendido esas necesidades y se encuentren actualmente pues operando. Las empresas claramente tienen distintas experiencias, distintas fases dentro de este ámbito pues, de transformación digital. Pero el objetivo en común que todas van a atender o que tendrían que tener es justamente la atención de las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, esto va a depender en gran medida del estado de madurez o evolución justamente digital de las empresas, ¿no? Claramente hay un factor fundamental como es pues el talento humano, ¿no? La cultura, los procesos, ¿no? La mejora de los procesos o la mejora continua también, la evaluación o el análisis pues de aquella data, de aquellos resultados, de aquellos recursos tecnológicos. Entonces, en la medida que se puedan pues atender aquellas necesidades de las personas, claramente va a las empresas a seguir obteniendo esa vigencia, ¿no? Y pueden en este camino pues asegurar también un crecimiento en el tiempo. Entonces, la tecnología no es solo para mejorar, sino también para transformar, ¿no? Crear claramente un impacto positivo que beneficie a las partes implicadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, no es solo hablar de tecnología, sino también sobre las personas que componen a las organizaciones y que van a ser parte de este cambio, ¿no? Es importante comprender primero el ADN del equipo de trabajo, ¿no? Para mantener pues una comunicación abierta, ¿no? Una comunicación que sea transparente con las personas, ¿no? Entonces, la transformación digital nos ayuda justamente a las empresas que probablemente no habíamos hecho nunca uso pues de la transformación digital o la abordábamos eh, de menor medida, ¿no? Abordábamos muy poco la transformación digital, hoy ha cambiado, ¿no? Hoy ha cambiado y nos ha permitido pues hacer esta especie de transición organizada, pero también inteligente hacia un escenario digital. Claramente este cambio afecta a todos los niveles de la organización, ¿no? A cada equipo, a cada tarea, pero lo que nos va a permitir justamente es equilibrar la dirección estratégica versus la ejecución de las tareas, ¿no? Bien, como ya decíamos, acá la transformación digital se debe dar en varios ámbitos, ¿no? Desde el análisis, el cambio y adopción, ¿no? La estrategia misma, ¿no? La planificación, el diseño, pero también en el diseño de ejecución, que tiene muy en cuenta la tecnología empresarial, la organización y procesos. Justamente estamos haciendo referencia a la transformación digital en los procesos y los productos y servicios. Pero tienen un foco en común todos estos cambios, todas estas transformaciones, que es claramente el consumidor, ¿no? O el cliente final. Bien, ¿cómo adaptar la empresa al entorno digital, ¿no? Claramente hay puntos que son importantes, ¿no? Puntos que son bastante importantes, como son, por ejemplo, los procesos, ¿no? Los procesos. Entonces, el, el, el poder cambiar aquellos procesos que, por ejemplo, no me sumaban valor, ¿no? El poder de repente adaptar procesos, fusionar procesos o eliminar procesos que quizás no me aportaban valor, ¿no? Rediseñar procesos que probablemente venían trabajando bien, pero que podrían trabajar mejor,
¿no? Hablamos también en términos de adaptación de la empresa al entorno digital, en el marco que también se tenga en cuenta pues la comunicación. Se habla de que para adaptar la empresa a entornos digitales se deben de conectar tareas y equipos para lograr justamente el objetivo, ¿no? Tenemos a las personas, que es el componente humano clave en toda organización, ¿no? Como ya hemos mencionado, nada funcionaría y nada caminaría sin las personas, sin el factor humano, sin el recurso humano. Es cada vez más importante. Muchas veces las empresas olvidan el foco de las cosas, ¿no? Y dejan de lado lo más importante, que es pues contar con personal de alto impacto, con personal que esté capacitado para justamente abordar este tipo de transformaciones, ¿no? Hablamos también de las métricas, ¿no? Que nos habla de la data para analizar y de la visión, ¿no? Qué importante es ver hacia dónde vamos, cuál va a ser nuestros objetivos, cómo es que nos vemos, ¿no? De aquí a tantos años, ¿no? Bien, hablamos también, ¿no? Que en la medida que adoptemos justamente esta transformación digital, nos estamos orientando a resultados que nos permitan que un liderazgo transformador, ¿no? Que nos ayude justamente a seguir teniendo ese control, pues, y el desarrollo directivo. Hablamos también de la cultura innovadora, ¿no? Que nos habla de aquella transformación digital, ¿no? Que a la vez que es digital, también es cultural, ¿no? ¿Cómo yo puedo lograr tanta transformación digital si de repente la empresa misma no está comprometida con ese cambio, ¿no? En ese sentido, la cultura innovadora justamente busca entender y potenciar la clave de los nuevos valores, ¿no? Asegurar la comunicación y los procesos justamente de gestión. Tenemos también la organización dual y procesos innovadores que claramente pues creen comunidades y procesos que agreguen valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Y en este sentido ya se habla de equipos ágiles, ¿no? De innovación. Y como cuarto punto tenemos a la organización digital para conectar el talento humano, ¿no? Habla de la gestión del talento. Las comunidades de aprendizaje, ¿no? La práctica, la comunicación y la gestión del conocimiento. Es importante tener personal en las organizaciones que permitan justamente hacer esta transformación digital, pero tan importante como eso es tener a personal capacitado y calificado para poder hacer el desarrollo de las actividades, ¿no? No me sirve de nada tener un montón de gente, ¿no? En distintos puestos de trabajo si de repente la productividad va a ser pues baja o casi nula, ¿no? Prefiero tener de repente personal mucho más capacitado, mucho más calificado, que me sea altamente productivo, ¿no? Bien. Beneficios de la transformación digital en las organizaciones, bueno, en realidad hay varios, ¿no? Tenemos que la satisfacción de los trabajadores claramente mejora, ¿no? Hay una mejor experiencia del cliente, ¿no? Hay un ahorro de costos, ¿no? Frente al tema de tecnologías de información. Tenemos también un aumento de la productividad, ¿no? Hay nuevas oportunidades de negocio, se enmarca dentro del ámbito de una nueva cultura digital, ¿no? Claramente hay una construcción de marca también, ¿no? Permite claramente tener más posibilidades dentro del ámbito, pues, de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Bien, pero así como hay beneficios, hay oportunidades, también hay barreras, ¿no? También hay esas limitantes, ¿no? Frente a la adopción de cualquier cambio, como es esa transformación digital. Y hablamos pues de las barreras y claves justamente de la transformación digital, ¿no? Que mayormente se enmarca en los costos, se enmarca también en la resistencia al cambio y en la falta de competencia. En base a los costos, ¿no? Eso va a ser relativo, ¿no? Va a depender mucho de los tipos de empresa, ¿no? El tipo de inversión que quiere hacer frente a esta transformación digital. Tampoco digamos que la transformación digital es altamente costosa, porque cada empresa debe de adoptarla de acuerdo, obviamente, a sus posibilidades, ¿no?
Tenemos también lo que es la resistencia al cambio, y acá sí hay un foco muy importante, porque la resistencia al cambio depende netamente del tema de personas, ¿no? Entonces, si hay una alta resistencia al cambio frente a la adopción de estas transformaciones, quiere decir que tenemos mucha cantidad de personas que simplemente no se adecúan a esta nueva transformación y que probablemente resulte más en pérdida más que en sumar valor, porque los profesionales o las personas que adoptan este tipo de transformación tienen que ser personas que tengan esa disposición, ¿no? Esa disposición de repente frente a una capacitación de poder aprender, esa disposición donde frente a este cambio tan brusco, por ejemplo, que hemos tenido de pasar de trabajar físico a entornos remotos, también adopte la nueva tecnología. Para muchos definitivamente es difícil, pero una cosa es no saber a usar la tecnología y otra cosa es no querer aprender a usarla, ¿no? Entonces, la resistencia al cambio sí es un factor muy preocupante, porque quiere decir que hay personas que no quieren adoptar de repente nuevas formas de trabajo, ¿no? Y probablemente pues estas personas queden fuera de las organizaciones. Hoy se requieren profesionales que estén a la vanguardia, que estén cada vez más dispuestos a aceptar retos, a aceptar nuevos desafíos, a aceptar nuevas formas de trabajo, ¿no? Y tenemos también la falta de competencia. Si bien es cierto, representa uno de los porcentajes más bajos, todavía hay, ¿no? Lamentablemente todavía hay empresas pues que por contratar quizás obra de mano barata, ¿no? Entonces contrata personas que no son idóneas para el puesto, que no tienen la capacidad de poder desarrollarse dentro de un puesto laboral, ¿no? Y si por AB se tiene ese tipo de personas, está la posibilidad de hacer pues capacitaciones internas, ¿no? Pero no se debería de tener personas o porcentajes altos frente a la falta de competencia, porque tanto el tema de resistencia al cambio como la falta de competencia se debe netamente al tema de recursos humanos. Y ahora dirán, sí, pero si la empresa no me capacita, entonces yo qué competencias voy a tener. Sí, pero hoy en día cada vez es más fácil poder capacitarse, hay cursos gratuitos, es más, hay personas que aprenden solamente con tutoriales, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Hay muchas personas que en medio de esta pandemia no sabían, cuando inició la pandemia, no sabían ni cocinar, y ahora poco más salen como chef, ¿no? Entonces ya no hay excusas de repente para indicar y decir que no se puede, no están capacitados, ¿no? Porque hay muchas formas en realidad de poder ilustrarse, ¿no? Bien, hay claves importantes frente a estas barreras, justamente, como es, pues, reforzar el foco sobre el cliente, ¿no? Una atención permanente, justamente, a los empleados es importante para saber también qué es lo que quieren también los empleados, o qué ideas nuevas nos pueden dar, ¿no? De repente hay algo que como líderes o como directivos no estamos viendo bien, pero los empleados están en la cancha todos los días. Los empleados atienden esos problemas, eh, esa forma de trabajar del día a día, ¿no? Entonces ellos pueden de repente obtener información de primera mano, cosa que los líderes, los jefes, los directivos de repente no ven en su momento, ¿no? Y la colaboración pues amplia con el ecosistema, entre todos, ¿no? Hablamos en este punto de un trabajo en equipo que esté bien estructurado, que esté bien trabajado, que sea pues frente a un clima laboral bueno, ¿no? Que permita el desarrollo total, ¿no? Tenemos para graficar un poco mejor el ámbito que estábamos pues viendo, tenemos los países, por ejemplo, ¿no? Más innovadores de América Latina, donde pues Perú sale a nivel de América Latina bastante bajo. Entonces vemos que realmente hay mucho que trabajar en el ámbito de transformación digital, en el ámbito pues de innovación, ¿no? Porque realmente se necesita, ¿no? Es necesario justamente de cara a esta coyuntura el poder hacernos cada vez más empleables, ¿no? Hay muchos negocios que solamente se manejan por Internet,
ya hoy en día, incluso, ¿no?, el ámbito físico denota un sobrecosto. Entonces, muchas de las empresas que antes tenían tiendas físicas, ahora solamente, por ejemplo, venden por internet y de esa manera están subsistiendo, ¿no? Bien. ¿Por qué no tienen una estrategia de transformación digital en su empresa, ¿no? Se hizo una encuesta a nivel del CADE Digital, ¿no? Hubieron 38 empresas participantes y las respuestas fueron las que se visualizan, ¿no? No contamos con un equipo que se encargue de sacar adelante el proyecto. Es decir, no hay un personal calificado para que se pueda, pues, sacar adelante proyectos frente justamente al ámbito de transformación digital. No tenemos información concreta de cómo esta transformación digital impactaría en nuestro negocio. Es decir, no tienen idea, de repente, del beneficio que podrían obtener si adoptan estas herramientas. No tenemos el apoyo de la dirección para su implementación, ¿no? Y hablamos en este punto de uno de los factores más importantes, tal vez el más trascendental dentro de una organización, como es tener el apoyo de los directivos, ¿no? Que la cultura organizacional adopte justamente estas estrategias de transformación digital. Entonces, si no tenemos el apoyo de los jefes, entonces, ¿qué voy a transformar? ¿No? ¿Hacia dónde va a ir la implementación de estrategias? Cae en saco roto, ¿correcto? Implementarlo es muy costoso. Quizás hay empresas que sí tienen intención de hacer estos cambios, quisieran, han visto tal vez la posibilidad de que el trabajo mejore, pero no pueden por lo costoso que resultaría, ¿no? Eh, Cabe decir de que, como ya les había dicho anteriormente, no es necesario tampoco abordar, pues, transformaciones que sean muy costosas, ¿no? Con ir de poco en poco, pero hacia un camino con un objetivo definido, es bastante, ¿no? Eh, esta encuesta se hizo en el 2018 por Ipsos, cabe resaltar también. Tenemos otras prioridades en el negocio. Quiere decir que la transformación digital no era en ese entonces su prioridad. Probablemente estos datos a la actualidad hayan cambiado, ¿no? Si antes no era una prioridad, a partir de la pandemia, pues pasó a ser una prioridad y probablemente la única forma de supervivencia, ¿no? El modelo de negocio de mi empresa no necesita una transformación digital, ¿no? Hay empresas que frente al 2018, incluso 2019, se negaban a adoptar el ámbito, pues, online, el ámbito digital, solamente avisoraban de repente sus ventas o su trabajo en un entorno físico. Y como ya les menciono, probablemente en este sentido, estos pensamientos frente al 2018-2019 ya hayan cambiado, ¿no? Bien, ¿por qué fracasa la transformación digital? ¿No? En realidad hay muchos puntos, ¿no? Un síntoma frecuente de la mala definición de la estrategia es generar dentro de las empresas modificaciones que sean innecesarias. Frente a esto hay muchos puntos, ¿no? Uno de ellos, y quizás sea el más importante, es el mal funcionamiento interno de los negocios, ¿no? Hay un mal enfoque. Cuando el enfoque de las transformaciones digitales no se dan frente a la orientación del cliente, sino que aborda muchas más otras cosas en las que no hay relevancia, probablemente sea uno de los puntos del fracaso de la transformación digital, ¿no? Tenemos también la falta de compromiso. Ok, yo vamos a abordar estrategias frente al tema de la transformación digital, pero no me comprometo con la causa, ¿no? Entonces, como que en el camino vamos dejando, a ver cómo camina solo. Nada va a caminar solo, ¿no? Peor aún, una transformación, ¿no? Entonces, también puede ser una de las causas del fracaso de transformación digital. Tenemos también la falta de conocimiento. Muchas de las personas se meten a abordar estos temas de transformación digital y no tienen idea de cómo iniciar. Inician simplemente porque esa es la intuición y no tienen idea cómo seguir. No hay estrategias claras, no hay objetivos claros, no hay pautas claras, ¿no?, de una política de transformación que le permita sostenerse con el tiempo. Entonces,
En medio de estas causales de fracaso, se hicieron justamente unas encuestas, ¿no? Ustedes saben de que permanentemente se están haciendo estudios referente a esto, y se determinó que el 86% de las empresas globales están implementando prácticas de transformación digital en sus negocios, ¿no? Sigue siendo gratamente un porcentaje que es bueno, pero no llegamos a la totalidad, ¿no? El 84% de las empresas fracasan en sus iniciativas de transformación digital y el 80% pues, de los casos de fracaso se deben a la falta de conocimiento de sus líderes. Entonces, pensar que de repente yo inicio, pero que ya camine solo, eso no funciona, ¿no? Entonces, el mal funcionamiento interno, las inversiones que están mal gestionadas, ¿no? Claramente no va a permitir retorno alguno, ¿no? Un planteamiento estratégico errado se traduce en el desperdicio de recursos, la ejecución deficiente de las acciones y por consecuente pues la frustración de los directivos, ¿no? De ver que la gente se está perdiendo tiempo, recursos, dinero, etcétera, ¿no? Entonces, quita la posibilidad de seguir, ¿no? O de implementar nuevas estrategias en aras de mejorar esta transformación digital, ¿no? Entonces, hay muchos puntos sin duda, pero juega un rol muy importante el compromiso, ¿no? El que se comprenda realmente la estrategia que se quiere adoptar, ¿no? La carencia de procesos organizativos internos, ¿no? Que faciliten justamente la gestión, la revisión, el análisis de los sistemas, ¿no? La insuficiente relación también que existen o que pueden existir entre los objetivos y el presupuesto. Yo no puedo establecer objetivos que salgan de mi presupuesto. Es imposible. ¿Cómo los abordo? ¿No? Entonces, si yo voy a implementar una transformación digital, debe enmarcarse dentro de datos reales, ¿no? Dentro de datos que sean consistentes, ¿no? Bien. Tenemos la transformación digital frente al COVID, ¿no? Hemos visto datos que probablemente pues, se hayan manejado incluso hasta antes de la pandemia, ¿no? Pero hay datos que sin duda también, una nueva realidad manejándose hoy en día, ¿no? Entonces, la emergencia justamente sanitaria producida por el COVID-19 ratificó la importancia de tener una cultura digital en todos los sectores, desde el manufacturero hasta el educativo. Hemos pasado por todos los rubros y todos han visto la necesidad de poder, pues, transformar, ¿no? Sus procesos, sus recursos, etcétera, ¿no? Incluso hasta los mismos gobiernos han tenido que ver en esta transformación digital eh, parte, ¿no? Como factor vital y fundamental, la secuencia de sus funciones, de las actividades, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el Aprende en Casa, ¿no? Que lanzó el gobierno del Perú. Para muchos habrá funcionado, para otros no, pero finalmente hasta los gobiernos se vieron con la necesidad de establecer pues estrategias que permitan que las actividades no paren, ¿no? Hay muchas otras entidades de gobierno que también empezaron a establecer eh, nuevas actividades de cara a esta transformación digital. Han lanzado hace poco, por ejemplo, de que el DNI ya no se necesita para renovarlo irse hasta RENIEC, sino que ahora se va a hacer digital, ¿no? Y es claramente una gran ayuda, ¿no? Imagínense las colas inmensas que teníamos que formar para que nos tomen la foto, luego para que nos tomen pues la huella y etcétera, ¿no? Entonces, hoy se ha lanzado hace 2 días, no me equivoco, el hecho de que incluso para tomar la fotografía va a ser el reconocimiento facial, que es un gran avance, ¿no? Que definitivamente se están abordando, ¿no? Nuevas formas de trabajo, ¿no? Y es importante, ¿no? Entonces, de cara a esto, no se trata simplemente de una tendencia pues pasajera. Hoy en día ya se trata de vivir claramente una experiencia digital y de cara a eso tenemos que indicar que estas nuevas formas, estas adopciones de trabajo, claramente muchas de ellas han llegado para quedarse, ¿no? Bien, tenemos entonces que la transformación pues digital no es un tema pues que sea reciente, en realidad es desde hace años que ya escuchamos de ella, simplemente que no
la habíamos visto con la necesidad con la que hoy la vemos, ¿no? Entonces, la transformación digital de las organizaciones está justamente en boca de todos, ¿no? Con el objetivo claramente de mejorar pues sinergias, reducir costos y el tema del COVID lo ha acelerado, ¿no? Entonces, el proceso de digitalización ha dado un gran impulso hacia adelante en los últimos años. Sin embargo, pues esta emergencia simplemente lo apresuró, lo aceleró, ¿no? Lo modificó, eh, para ser más exacta, ¿no? Entonces, más que nunca las instituciones y empresas son conscientes de cuánto son necesarios algunos servicios electrónicos, ¿no? Hasta el punto de resultar fundamental para administrar justamente actividades y nuestras vidas también, ¿no? Y evitar interrupciones, ¿no? Podemos decir que la pandemia internacional o mundial, ¿no?, ha hecho temblar justamente los planes de continuidad de muchos negocios en las organizaciones, ¿no? Poniendo a prueba la capacidad de resiliencia digital tanto de sociedades como de economías, pero también de gobiernos. Entonces, nuestras vidas han cambiado drásticamente y ha permitido pues que la transformación digital hoy forme parte de cada uno de nosotros, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano y, entre otras cosas, contempla el rol de la digitalización dentro de los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible. La transformación digital tiene, sin duda alguna, un impacto transversal y multisectorial y representa, pues, la gran apuesta internacional para la recuperación económica. En Europa, el plan de medidas económicas, justamente para mitigar el impacto negativo, girará en torno a potenciar un verdadero mercado digital europeo. Allá ya están adoptando estrategias para que la recuperación económica se dé en el marco de que haya un mercado digital, ¿no? Obviamente eso contempla el hecho de que puedan establecer canales que brinden la seguridad del caso, ¿no? Para hacer las transacciones también, de modo que estas claramente se den pues dentro del marco de confianza, ¿no? En los países de América Latina y el Caribe, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, como el Banco de Desarrollo de América Latina, creen justamente que las TIC como palanca de recuperación y progreso, enmarcando entre sus áreas prioritarias la integración y digitalización, van a cobrar en realidad un rol trascendental, ¿no?, frente a las actividades que hagamos. La pandemia producida por el COVID-19 ha obligado a muchos reguladores a modificar y flexibilizar sus marcos legales, justamente para garantizar la continuidad de sus servicios, ¿no? Sin duda es un desafío pues muy complejo, abarca muchos sectores, ¿no?, donde la digitalización y el compartimiento de datos se sitúa al mismo nivel que el cumplimiento también que las normativas y el mantenimiento predictivo de infraestructuras hoy en día requieren, ¿no? En ese sentido, es muy importante indicar, ¿no?, que el valor de los servicios de confianza van a jugar un rol trascendental. ¿Cómo es que yo, de repente, que soy una persona que no estoy muy adecuada al ámbito digital, no tengo costumbre de hacer mis compras a nivel digital, hoy en día sí tengo que hacerlas, ¿no? Claramente las empresas, pues los bancos, por ejemplo, tienen que adoptar, ¿no?, estas medidas que nos brinden esa seguridad, que nos brinden también agilidad, simplicidad, seguridad, ¿no? Para poder pues realizar mis transacciones, ¿no?, mis actividades. Entonces, en este punto también hablamos de que la mejora continua de los procesos y de los servicios claramente va a permitir pues abordar proyectos que sean cada vez más competitivos, pero que a la vez también permitan aquel equilibrio tecnológico y también legal, ¿no? La verdadera transformación digital, en realidad, hoy en día es un proceso que va de cara a continuar, ¿no? No se habla de un tema, pues, que solamente lo adoptemos hoy frente a la pandemia y si pasa esto de la pandemia y se logra la vacuna, probablemente se acabe. No, ya es una adopción de nuevas formas de trabajo, se habla de un plan de continuidad que va a ser eficaz y que se va a dar prioridad, pues, a aquellas empresas, a aquellos profesionales, ¿no?, que adopten, pues, recursos y estrategias
que permitan pues garantizar la capacidad de prestar servicios y proporcionar un rendimiento claramente ininterrumpido, ¿no? De lo que se trata es, si bien es cierto, de seguir trabajando, también proporcionar, ¿no?, la seguridad, la tranquilidad, la competencia necesaria para seguir haciendo el trabajo, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un banco y quiero que se realicen más transacciones en entorno digital más que el que acudan de repente a mis instalaciones, pues tendré que dotar, ¿no?, a mis clientes de las herramientas que sean seguras para que puedan hacer sus transacciones, ¿no? Entonces, ninguna organización en este sentido es inmune a la necesidad de transformación continua. Las empresas, ¿no?, han visto que la necesidad es real, es latente, ¿no? Y hoy en día es un gran desafío, pero no es imposible. Muchas de las empresas ya se han adecuado, ¿no? Bien, vamos a ver casos prácticos, ¿no?, frente a este ámbito de transformación digital. Tenemos a, por ejemplo, la empresa Netflix, ¿no?, que muchos dicen que mató a Blockbuster, ¿no? Ustedes recordarán. Pero en realidad no lo mató, ¿no? Hubieron muchas más estrategias, otros factores que influyeron en que Blockbuster pues desapareciera, ¿no? Recordarán ustedes que si bien es cierto, Blockbuster tenía pues ese boom, ¿no?, en el tema de películas, claramente no se adecuó a una transformación digital y murió pues en el camino, ¿no? Se dice también que los costos, por ejemplo, cuando uno se retrasaba, ¿no?, al momento de entregar las películas, eran altísimos, y que las personas pues empezaron a claramente a sentirse molestas, ¿no?, por estos costos que si te pasabas un día, de repente el costo era mayor, ¿no? Hubieron otras estrategias, ¿no? Blockbuster, de ver pues el boom que tenían antes de Netflix, por ejemplo, empezaron a endeudarse con adquiriendo muchas propiedades para poder poner ahí sus negocios, ¿no? Entonces, recordemos que Netflix pues es una plataforma netamente digital, ¿no? Lo que los costos pues se abarateaban mucho más, ¿no? Entonces, si comparamos el tema físico de Blockbuster, también jugó eh, un rol importante frente a los costos, ¿no?, para alquiler, y así como también los cargos que suponían pues el que te atrases en la devolución de la película, ¿no? Entonces, se dice también en la historia, ¿no?, de que Netflix en realidad quiso proponerle aquel negocio a Blockbuster por el año 2000, ¿no?, de decir, mira, ya tú tienes tus películas físicas, pero ¿qué tal si las digitalizamos? Y Blockbuster no quiso, ¿no? Entonces, debe haber representado pues uno de los más grandes errores que hayan cometido, ¿no? Porque luego Blockbuster se declara en quiebra y Netflix pues es el boom que hasta ahora es, ¿no? Uber no mató a los taxis, dice, el acceso limitado a taxis, el mal servicio y el control de tarifas lo hicieron. En realidad, el tener esa comodidad de pedir quizás un taxi por teléfono, eh, haya sido uno de los factores que también influyó mucho en el tema, pues, de la transformación digital de cara, pues, a este servicio de taxis, ¿no? En realidad, da una cierta confianza el saber quién está, pues, manejando, porque ahí salen los datos también del conductor, aunque ahorita ya nada da confianza, pero bueno, da cierta confianza comparado al que tener que salir a la calle y pedir un taxi que probablemente no conozcas, ¿no? Tenemos también a la empresa Apple, ¿no?, que nos habla y nos dice, no mató a la industria de la música, el obligar a comprar álbumes completos lo hizo, ¿no? Claramente, el ámbito de transformación digital, la adopción de recursos digitales, abarata mucho los costos, ¿no?, frente a cosas que son físicas, que de hecho incrementa los costos, ¿no? Entonces, hoy vemos que muchas de las cosas que antes necesariamente se hacían físicamente, hoy se hacen desde el ámbito digital, ¿no? Y eso le proporciona comodidad, por ejemplo, a las personas, ¿no? Hoy en día, los que no hemos podido ir a cines, por ejemplo, porque todo ha estado cerrado, ¿qué han estado haciendo pues estas cadenas de cables, ¿no?
han estado vendiendo por un plus adicional las nuevas películas que estaban por estrenarse, por ejemplo, en Estados Unidos. Y las tienes en tu televisor, ¿no? Por pagar un plus adicional y poder verlas, ¿no? Entonces, de esa manera han continuado estrenándolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa facilidad, esa tranquilidad de saber que yo voy a ver mi película de estreno en un lugar seguro, que es mi casa, ya no me voy a exponer en el cine, eso otorga aquella ventaja competitiva y aquel valor agregado, ¿no? Tenemos a Amazon, no mató a otros minoristas, dice, el mal servicio y experiencia del cliente lo hicieron. Amazon por excelencia es una de las empresas que siempre utilizamos para hacer nuestros ejemplos, justamente porque la adopción de sus estrategias y de sus procesos se enmarcan netamente en el cliente. En esta medida, para ellos el servicio es importantísimo, la experiencia del cliente, el crear una buena relación con el cliente, a ellos justamente les ha dado la diferencia, ese factor diferenciador. Por eso es que han tenido tanto éxito, ¿no? Iron no está matando a la industria hotelera, ¿no? La disponibilidad limitada y las opciones de precio lo hicieron, ¿no? Esta empresa que se dedica pues a ver los alojamientos, ¿no? La tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor. No centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio, ¿no? Claramente, ¿no? Un punto trascendental al momento de hacer cualquier transformación y cualquier cambio es justamente seguir centrándose en el cliente, ¿no? Hay acá algunos ejemplos de transformación digital, ¿no? Claramente tenemos a la empresa, pues, Burberry, ¿no? Su CEO, ¿no? Desde el 2016 ya impulsaba la transformación digital, consiguió elevar el valor de la compañía, centrándose en la construcción de marca a través de la digitalización, definió estrategias claras, focalizándose en la coherencia multicanal, ¿no? Transformó la experiencia del cliente, centrándose tanto en la tienda física como en la experiencia online. Decidió dirigirse hacia un segmento de consumidores millennial que se caracterizan justamente por ser nativos digitales utilizando las redes sociales, ¿no? Entonces ellos se enfocaron en sectores nuevos también y en los sectores que ya venían atendiendo, ¿no? Tenemos a la empresa Lego, ¿no? Que claramente apostó por la fidelización del cliente. ¿Ellos qué hacían? Cuando ellos querían sacar de repente algún producto, recurrían justamente a sus clientes, hacían la propuesta o pedían ideas, pero en base a lo que proponían los clientes y en base a eso es que ellos diseñaban nuevos productos. Entonces le ponían mucho foco a las opiniones de los clientes y de esta manera pues los fidelizaban. La empresa Volvo también se ha caracterizado siempre por aportar seguridad a sus modelos de carro, ¿no? Y para seguir diferenciándose, justamente apostaron por la transformación digital, ¿no? En vender aquella experiencia que le brinde aquel valor agregado, ¿no? Se centraron justamente en diseños de nuevos servicios y productos, ¿no? Pero también, pues, teniendo en cuenta lo que mencionaba los clientes, ¿no? Para ellos, para todas las empresas grandes, este tipo de empresas se centran mucho en eso, ¿no? Tenemos también a la empresa Sahara, que mejoró claramente sus procesos. De esta manera han conseguido impulsar la venta online vía e-commerce, ¿no? En el mundo del retail y de la moda, ¿no? Así también rediseñaron sus procesos para conseguir tener la máxima información de sus clientes, ¿no? Entonces ellos ponen mucho foco en la información que los clientes puedan dar, como quisieran que fueran los productos, ¿no? Entonces, en base a eso es que ellos elaboran y pues ahora tienen claramente mejores oportunidades del diseño, ¿no? De sus productos. Tenemos a esta empresa también, ya la habíamos visto anteriormente, ¿no? Que es claramente un actor fundamental dentro de los panoramas turísticos, ¿no? Y consiste pues en aquella plataforma que permite el alquiler de casas o habitaciones, ¿no? Y dentro de este ámbito se enmarcó en las nuevas tecnologías digitales que permitieron pues desafiar la manera de hacer negocios, innovando, rediseñando aquella cadena de valor, ¿no? Affinity, que se enmarcó dentro del ámbito de cultura digital, ¿no? Donde impulsaba la transformación digital, pero tomando en cuenta los aportes de los clientes, ¿no? Bien, tenemos también a la empresa peruana Laboratoria, ¿no? Donde indica pues la CEO que Mariana Costa, que la transformación digital necesita justamente personas que la hagan realidad y que sepan aprender a aprender, ¿no? Esa es nuestra regla, ¿no? Ya sabemos que esta empresa capacita a mujeres, ¿no? Dentro del ámbito, pues, de la
programación para que ellas mismas pues puedan luego reinsertarse o insertarse al mercado laboral, ¿no? Tenemos empresas de comida rápida, que hoy en día también, ¿no? Donde se hace pues el pedido, ¿no? Por canales digitales o por canales web. Empresas afectadas por la pandemia en realidad han sido muchas, ¿no? Muchas empresas han afectado por la pandemia, sin embargo, ¿no? Sin embargo, hoy en día el mundo ha cambiado, ¿no? Anteriormente decíamos pues que estas empresas eran las más grandes, que se marcaban dentro de emporios que parecían indestructibles, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas en realidad han tenido que dejar de operar, ¿no? Han tenido que dejar de operar, muchos emporios bastante grandes en realidad, muchas de ellas han cerrado, ¿no? Sus tiendas físicas frente a esta pandemia, de cara a esta pandemia, ¿no? Y realmente pues muchas de ellas han venido con ventas en negativo, ¿no? La única forma de seguir viviendo, ¿no? O de subsistir, porque se le llama el 2020 el año de la supervivencia, es justamente enmarcándose dentro de esta transformación digital, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.